Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, Como bien se decía en la presentación, yo voy a hablar desde una perspectiva general, desde mi pequeña experiencia como editor. Yo soy editor de la revista de Ingeniería a partir del año 2013, así que considero que eso es una breve experiencia. Seguramente hay muchos académicos que pueden tener una experiencia mayor que la que tengo yo, pero quiero dar una perspectiva respecto de lo que yo he visto como editor y también a veces como autor y revisor, porque creo que lo fundamental en lo que me quiero basar en esta presentación es cómo convergen los distintos puntos de vista. A veces uno como autor tiene ciertas expectativas, pero a veces no coinciden con las expectativas que tiene un editor o el referee. Entonces vemos que hay una especie de interacción entre esos actores, y generalmente si esto no se coordina bien o no convergen, no llega a un buen resultado. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se visualiza bien? Quiero verificar eso. Correcto, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, la idea es dar recomendaciones para publicar en revistas científicas basadas de mi experiencia como editor. La idea aquí no creo que esto sea una verdad absoluta, es solamente mi punto de vista, podría ser tomado a modo de consejo. No creo que haya una regla absoluta de cómo publicar o una receta para poder publicar en revistas científicas. Creo que eso también es un ámbito dinámico, va cambiando con el tiempo. Pero me voy a referir a lo que me sucede a diario con algunos artículos. Muchas veces la piedra de tope no está simplemente en el autor. Muchas veces los editores tenemos gran parte de la responsabilidad, y también los revisores. Entonces la idea es tratar de buscar puntos de encuentro y entender que el proceso tiene distintos matices. Las expectativas del autor, como decía anteriormente, no se condicen siempre con las expectativas del editor. Y si uno tiene más o menos claro eso, podría quizás llegar a un punto de encuentro y agilizar los procesos, que es lo que más le interesa a los autores. Bueno, en el proceso de someter y evaluar un artículo, que es lo que se combina en esto, tanto del punto de vista del autor, que quiere enviar un trabajo porque quiere comunicarlo, y nosotros nos corresponde evaluar ese trabajo y si de alguna forma cumple los estándares mínimos que uno requiere. Entran distintos actores que empiezan a interactuar, y esa interacción no siempre es la adecuada. ¿A qué actores me refiero? Está el autor con ciertas perspectivas, el editor que de alguna forma va a recibir lo que el autor le envía, y nosotros, como buenas prácticas, tenemos que someter esos artículos a pares evaluadores, que son los revisores. Y esos revisores pueden hacer tantos comentarios tanto al autor como al editor. A veces hacen comentarios al editor en forma confidencial, y algunos comentarios van al autor directamente. Lo que ocurre es que cada uno de ellos juega un rol distinto, y este proceso muchas veces no es ágil, que es lo que más de alguna forma le preocupa a veces a los autores y a nosotros también los editores, porque no queremos que este proceso dure un tiempo muy prolongado. Cada vez, bueno, me voy a referir más adelante respecto a ese punto, los académicos o los investigadores requieren rendir su productividad en tiempos muy acotados, y muchas veces esos tiempos no se condicen con los tiempos que se demora una revista. Entonces, en la medida, yo digo que cada uno tenga una empatía, lo quiero aquí resaltar entre comillas, porque no es que un artículo sea aprobado por simplemente empatía. O sea, la idea es que nosotros tenemos que entender que hay distintos puntos de vista, urgencias, y de alguna forma es una responsabilidad también. Los revisores, por ejemplo, cuando se comprometen a hacer una evaluación, no pueden demorarse eternamente en responder. O si uno le hace una solicitud y si ellos por alguna razón, por motivos de agenda o labores propias, no pueden, ojalá nos comuniquen rápidamente y no tener que esperar un tiempo muy largo, y teniendo ahí la incertidumbre tanto al editor como a los autores. Entonces la idea en ese sentido me refiero a empatía, que bueno, los artículos tienen que pasar un cierto nivel mínimo científico y de rigurosidad, o si no, por simple empatía no se puede publicar un artículo.
Entonces, también es importante que el autor de alguna forma comprenda o intente de alguna forma vislumbrar qué es lo que requiere la revista de sus trabajos publicados. ¿Por qué un trabajo sería atractivo para una revista? Eso también el autor a veces tiene que preguntárselo, porque el autor generalmente cree que todos sus trabajos son buenos, obviamente, si no, no los intentarían publicar, pero la pregunta es, si ellos se hacen la interrogante de qué es lo que espera una revista de un trabajo, cuándo un trabajo es más atractivo para una revista, si un trabajo trata un tema demasiado local, que le interesa simplemente, no sé, no quiero en un sentido denostar a algo, pero hay veces que son trabajos, por ejemplo, no sé, de la ciudad de Arica, que a lo mejor le compete solamente a la ciudad de Arica y a lo mejor para otro punto u otras latitudes ese tema no tiene una gran relevancia. Entonces eso va a querer ser publicado o no va a querer ser publicado. Entonces la idea es que también el autor se ponga en el papel de lo que desea o cuándo un trabajo podría ser más atractivo para una revista. Que también qué es lo que es relevante para su disciplina, porque también uno tiene que pensar qué es lo que quiere un autor comunicar. Bueno, la idea es por qué investigamos. Todos nosotros, los que de alguna forma nos dedicamos al ámbito académico, queremos investigar. ¿Y por qué investigamos? Bueno, el autor lo que intenta hacer es generar un aporte a su disciplina. Esta palabra aporte es un poco oscura porque no, ¿qué es lo que es un aporte realmente? Nosotros a veces entendemos como aporte una mejora a un proceso, una nueva herramienta de análisis, resolver problemas novedosos. En el fondo, cualquier actividad que de alguna forma desemboque en la creación de conocimiento. Eso es lo que uno intentaría hacer con la investigación. Investigar un problema que ya se conoce y llegar a resultados que ya se conocen, eso no es investigación. Entonces, la idea es que tiene que haber una creación de conocimiento. Eso es como un requisito. Pero esto también tiene que ser realizado en cierto marco de rigurosidad científica. De alguna forma que se condiga con el método científico. ¿Qué quiere decir eso? Que sus resultados, los resultados que se obtengan sean reproducibles de alguna forma de manera independiente a lo que hizo el autor, o sea que cualquier persona que tome la metodología que se había puesto en silencio, la idea es que estos métodos tienen que ser reproducibles. De alguna forma, todo lo que haga un autor tiene que poder ser contrastado mediante otras personas y aplicable también de los términos que fue desarrollado el estudio. Entonces, sin embargo, el investigar, realizar experimentos, prototipos, lamentablemente no queda solamente allí si es que estos artículos no son visibilizados y los resultados no son adecuadamente comunicados. O sea, investigar por investigar no sirve. Nosotros necesitamos sacar nuestros resultados, nuestro conocimiento generado, de alguna forma tenemos que comunicarlo a nuestros pares o a la comunidad, como uno quiera, dependiendo del alcance que quiera tener este objetivo o este estudio. Por lo tanto, el autor tiene que escoger cuál es el medio adecuado para la difusión de sus resultados o hallazgos obtenidos. Entonces eso quiere decir que ahí recién entramos en el proceso de publicar. Investigar es estudiar una temática, pero después esos resultados hay que publicarlos. Entonces aparece la pregunta, ¿por qué queremos publicar? Acá voy a basarme en una referencia. Esta referencia no quiero decir que sean las principales, sino que son las que yo de alguna forma he utilizado a lo largo de mi carrera o de mi trabajo como editor. Me ayudan un poco a orientar cómo tiene que ser el mecanismo de publicar o cómo dirigir una revista o cómo preparar artículos. Entonces, uno de los objetivos por los cuales queremos publicar nuestros resultados es compartir ideas y resultados con nuestros pares. Aquí también hay un punto debatible porque a veces la gente piensa que un artículo de investigación tiene que ser entendido por toda la comunidad. Pero eso también uno dice, bueno, pues, ¿qué tipo de trabajo quiero publicar? ¿Es un trabajo simplemente divulgativo o un trabajo de investigación? Hay veces que el trabajo de investigación se entiende que no es meramente divulgar resultados a la comunidad. Para eso hay otros medios. También un punto que es conflictivo es ¿por qué queremos publicar? Porque queremos recibir un reconocimiento por nuestros resultados. De alguna forma que se atribuye que nosotros hicimos ese aporte y no lo hizo otro. Fuimos los primeros, los pioneros, o de alguna forma hicimos ese incremento en el conocimiento y antes de que otro se lo atribuya. Pero ¿por qué lo escribo o lo coloqué en color rojo? Porque eso también a veces genera incentivos perversos. Otro
Otro motivo por el cual queremos publicar es atraer a otros investigadores al tópico estudiado. O sea, nosotros generalmente nos dedicamos a una determinada disciplina y creemos que eso es un tema de interés y queremos que más gente de nuestra comunidad se acerque a esa temática y de alguna forma produzca mejora o colaboración con esa temática. También nos interesa recibir una retroalimentación de expertos en esa área. Muchas veces nosotros nos estamos iniciando en una área y hay otras personas que tienen mucha más experiencia que nosotros y queremos que esas personas de alguna forma nos retroalimenten y mejoren lo que ya hemos investigado y entremos haciendo un proceso de mejora continua. También otra forma es de alguna forma legitimar la investigación. Lo que decía anteriormente, recibir verificación independiente. O sea, yo hago una cierta investigación, obtengo un resultado, pero la idea es que esos resultados también puedan ser verificados por otro y así saber que no hubo ninguna adulteración de resultados, ni de datos, ni ajustes de curvas, como muchas veces en algunos casos puede ocurrir. Entonces, ahí aparece una próxima interrogante que es ¿dónde publicamos esos resultados? ¿Cuál es el público objetivo? Nosotros tenemos que diferenciar lo que es un trabajo de investigación a simplemente un trabajo divulgativo. ¿Y cuál es la magnitud de los resultados? Porque hay que saber comunicar eso, quizás no engañar con que encontramos un gran resultado y a lo mejor es simplemente un aporte incremental. Yo no digo que los aportes incrementales no sirvan, sino que los aportes, es como crece la ciencia y el conocimiento crece por pequeños aportes hasta que de repente llega un gran científico, no sé, del área de la física, de repente hay grandes genios que han logrado condensar distintos resultados y logran elaborar una teoría mucho mayor. Bueno, como recomendación, yo me basé en el libro que recomiendo que lo lean, dice que cómo escribir artículos de investigación en el área científica. Bueno, acá está la referencia por si alguien lo quiere consultar. Entonces, ¿dónde publicar? ¿Cómo elegir una revista para poder publicar nuestros resultados? Primero, hay que ver el alcance y el objetivo de nuestra investigación. Porque generalmente lo que a mí me ha ocurrido dentro de mi experiencia es que llegan muchos artículos que son simplemente casos de éxito o estudios de casos que uno dice, bueno, esto es lo que hace, en este caso de mi ámbito, que es la ingeniería. Muchos ingenieros solucionan problemas a diario. Entonces la pregunta es, ¿todos esos problemas que solucionaron se pueden transformar en un paper? ¿Son publicables? ¿No son publicables? Hay gente que cree que todo puede ser publicable, pero yo cómo diferencio lo que es simplemente una buena práctica, un caso de éxito, a algo que realmente esté haciendo un aporte sustancial a una disciplina en particular. Entonces, aquí yo hago una clasificación de los medios que existen para difundir nuestro trabajo. Puede ser un aporte como un paper de conferencia, bueno, hay muy buenas conferencias también, no quiero decir que las conferencias estén por debajo de los journals, pero en general últimamente se le ha dado una contribución menor a las conferencias, todo eso depende del área también. Hay conferencias que son muy exitosas o muy difíciles de acceder, pero también los artículos de journal, los magazines que son más bien de carácter divulgativo, o capítulos de libros, dependiendo de la extensión de lo que queramos proponer. Entonces también tenemos que elegir dónde queremos publicar nuestro trabajo. No siempre vamos a estar publicando en journal científico. A lo mejor hay algunos que son más adaptados a una conferencia porque son papers exploratorios, están iniciando un trabajo de investigación, hay otros que son más divulgativos. Entonces eso tenemos que de alguna forma regularlo y saber cuál es la magnitud de nuestros resultados, como lo había dicho anteriormente, y saber en qué categoría o medio lo queremos publicar, porque no todos los medios son para publicar todos los resultados. O sea, hay resultados que tienen una mayor significancia, otros resultados, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería. Hay gente que desarrolla prototipos y ni siquiera los puede publicar porque pueden ser motivos de una patente, entonces eso también produce otras restricciones. Nosotros nos vamos a centrar, o yo me voy a centrar en lo que concierne a los artículos de journal o de revistas científicas. En general, dentro de una revista científica podemos distinguir distintos tipos de artículos. Los artículos originales, o también se llaman como artículos de investigación o full research. También tenemos los artículos de revisión, los comentarios, que generalmente los comentarios pueden ser críticas o ajustes o de alguna forma algunas precisiones que queremos hacer a otro trabajo ya previamente publicado. Acá hay un punto que es complejo porque en mi experiencia no hemos llenado también de artículos de revisión. ¿Por qué? Porque muchos autores
hacen una buena recopilación bibliográfica, no digo que sea mala, pero no estamos llenando de artículos de revisión. Antiguamente a los editores se les recomendaba publicar artículos de revisión porque atraían una gran comunidad. Un artículo de revisión era el punto de partida para poder sumergirse en un tema de investigación. Entonces a los editores también, que de alguna forma tenemos que cumplir ciertas métricas, o nos atraen ciertas métricas, nos interesaría cumplir ciertas métricas que se le exigen a las revistas. Generalmente los artículos de revisión eran gran motivo para poder ser citados, pero últimamente ha salido una corriente de opiniones que dicen que los artículos de revisión se transforman en mera recopilación bibliográfica y al final el aporte que hace el autor que escribió ese review no tiene una gran magnitud. Y después nos estamos llenando de artículos de review, entonces los artículos de review, en mi experiencia, han ido a la baja. Si bien eran muy valorados en cierto tiempo, pero ahora han ido a la baja. Entonces, muchas revistas se están centrando en publicar artículos de investigación original y no tanto artículos de revisión de bibliografía, pero eso es discutible. Yo creo que depende también mucho de las áreas, las disciplinas, puede que en otras áreas no tenga la misma dinámica, pero es lo que ha ocurrido dentro de mi breve experiencia en el área que yo me desenvuelvo, que es ingeniería multidisciplinaria. Ha ocurrido que muchos revisores están rechazando artículos de revisión porque a veces el aporte propio no es tan grande como lo que revisan, o sea, ya hay aporte previo y simplemente ellos organizan ese material. Entonces ahí hay un punto discutible con respecto a los artículos de revisión que cada vez van en desmedro. De hecho, muchos editores proponen que los artículos de revisión sean por invitación o previa consulta al comité editor. No están de libre disponibilidad. Y los full research o artículos de investigación originales donde la persona contribuye con un conocimiento que antes no estaba, esos sí son bienvenidos. También creo que es importante, y este es un deber que a veces no siempre podemos contestar con la agilidad que se requiere, pero es importante que el autor tenga contacto con el equipo editorial de la revista, porque para conocer si su artículo tiene o no tiene pertinencia con la revista, seguir las guías que se le hacen a los autores y también respetar los formatos establecidos. A veces una gran parte del proceso que de alguna forma lo hace más lento es porque el artículo a veces no viene en formato, no viene en formato de citaciones adecuado, o no siguió las pautas que se le habían pedido previamente. Entonces a veces es como se dice, errores no forzados, cosas que podrían haber sido solucionadas simplemente al inicio del envío, se hace perder tiempo tanto al proceso editorial como al autor, porque no se ajusta a las normas que solicita la revista. Acá hay otra bibliografía que me gustaría mencionar, por ejemplo, dice cómo hacer que su publicación sea, o sea, cómo el escrito pueda ser publicado en journal científico o en journal académico. Este otro libro no digo que sea una referencia, la mejor referencia, sino que hablo de acuerdo a mi experiencia, libros que yo he tenido la oportunidad de leer, que de alguna forma dan buenos consejos. O sea, no hace daño leer este tipo de bibliografía. ¿Por qué? Porque nos dan pequeños tips. Obviamente después lo podemos contrastar con otros libros y quizá con nuestra propia experiencia. Bueno, de publicar, acá en esta referencia, que era la referencia 1, se ofrece una tabla que podría ser un buen ejercicio para los autores que están de alguna forma recién comenzando. Acá ofrece una tabla que dice que nosotros ¿cómo podemos elegir qué journal publicar? Entonces acá dice una pequeña tabla, uno coloca el nombre del journal y podría decir qué artículos recientemente han sido publicados en ese journal. Si hay un artículo similar a lo que queremos hacer o va dentro de la misma línea de lo que nosotros queremos publicar, entonces aquí podemos hacer un ranking. Cuáles son los journals y cuáles son los trabajos que de alguna forma se asemejan o se acercan a lo que nosotros estamos queriendo aportar. También, qué porcentaje de compatibilidad con el scope declarado. Todas las revistas tienen que declarar cuál es su foco, a qué se dedican, entonces qué tanto se asocia lo que yo quiero publicar con el scope de la revista. Y después hay otras métricas, por ejemplo, si a un autor le interesa el impacto, la calidad del journal, el factor de impacto, u otras métricas que uno podría, el cuartil, por ejemplo. También otro tema no menor es el tiempo de publicación. Todos los artículos, cuando son publicados, tienen declarado la fecha que fueron recepcionados y la fecha que fueron aceptados, y eventualmente también la fecha en que fueron publicados. Entonces, en estos tiempos, para un autor es importante saber el tiempo que se va a demorar su publicación. Obviamente son tiempos promedios, o sea, seguramente en nuestro caso, por ejemplo, a veces nuestro proceso de
de publicación de artículos va desde los 2 meses, los artículos más rápidos, hasta artículos que han pasado el año. Obviamente, no creo que eso sea un buen ejemplo. Los artículos que pasan el año hoy en día ya es un tiempo que un investigador no puede esperar tanto para tener respuestas de sus artículos. Pero ahí vamos a ver que hay varios actores que están en el proceso y muchas veces no es resorte del editor. O sea, el editor siempre puede hacer más esfuerzos por tratar de buscar revisores, pero ahí justamente tenemos una piedra de tope que son los revisores. Entonces, acá yo hablo de las expectativas del autor. Porque el autor también, ¿por qué quiere publicar? Lamentablemente, en mi opinión, bueno, una primera objetivo que es contribuir a la comunidad científica donde se desempeña. Ese sería el objetivo fundamental. El por qué uno quiere investigar es porque quiere contribuir a su comunidad, quiere aportar nuevo conocimiento, quiere de alguna forma entregarle a sus pares revisores, o sea, a sus pares investigadores que él generó un nuevo conocimiento que pueda ser aprovechado por una comunidad. Pero aparecen otras cosas que no necesariamente son del todo competentes a la revista. Por ejemplo, hay académicos que quieren publicar. ¿Por qué? Porque así mejoran su currículum. Mientras más publicaciones tienen, pueden acceder a proyectos competitivos, y de alguna forma las políticas que están emergiendo día a día nos obligan a eso. Si yo quiero postular a un proyecto competitivo, si no tengo productividad previa, muchas veces no voy a tener la puntuación necesaria para poder optar a esos fondos o a esos proyectos. También, otra cosa que a veces nosotros nos vemos sometidos como revista es que nos llegan de alguna forma solicitudes, a veces de decanatura o de vicerrectoría, que dicen que nosotros demos nuestra impresión respecto de un determinado autor que publicó algún artículo con nosotros, pero no es labor de una revista estar evaluando un académico. Pero muchas veces está claro que los académicos, los investigadores pueden crecer en jerarquía o mejorar su nivel en la institución donde se desempeña, hacer una especie de carrera académica de acuerdo a la cantidad de artículos publicados. Entonces son otros factores que empiezan de alguna forma a ser ya no tan alejarse un poco del punto de vista científico. Empiezan otras cosas, otros tipos de intereses que de alguna forma, en mi opinión, enturbian un poco lo que es el publicar. Los incentivos. Entonces, muchas veces el sistema de financiamiento de una institución o de un centro de investigación también requiere de la cantidad de artículos y qué tipo de artículos fueron publicados. Entonces, por eso lo coloco en rojo, porque estas son cosas que empiezan a enturbiar el proceso de investigación. Ya no se investiga porque se quiere generar conocimiento, sino que porque se quiere obtener otro beneficio extra, que no digo que esté mal, pero a veces pueden haber incentivos perversos. Entonces, ese es un problema. Cuando alguien publica, o sea, investiga o publica simplemente por recibir un incentivo, obviamente eso ya no es del todo correcto. Hay aspectos positivos. Por ejemplo, en mi opinión, una persona que investiga una cierta temática adquiere un dominio mayor al que ya tenía en su área de interés, y de alguna forma eso le da otro prisma, permite quizás que esa persona tenga un mejor desempeño en docencia, y allí aparece alguna vez, dentro de los estudios que yo realicé, me decían que la palabra research se podía entender como una remirada. Generalmente nosotros cuando investigamos, hacemos una remirada a lo que creíamos que sabíamos o que dominábamos, y siempre encontramos cosas nuevas, aspectos que no habíamos estudiado, y de alguna forma vamos teniendo una panorámica un poco más completa respecto de lo que estábamos estudiando, o la disciplina que estábamos, que era nuestro interés, nuestra área en la cual nos desenvolvemos, y nos permite quizás tener una mejor mirada y hacer también mejor docencia, darle una perspectiva muchas veces de mayor alcance a nuestros estudiantes. Pero todo esto son expectativas del autor. También el autor requiere que su artículo sea evaluado en un tiempo prudente, acorde a la evaluación de su productividad. Lamentablemente, a nosotros, todas las instituciones donde estamos albergados o que nos patrocinan, nos evalúan. Y a veces las constantes de tiempo con las que nos evalúan no necesariamente se condicen con las constantes de tiempo en las que publicamos o en las que un artículo es revisado. Entonces la pregunta es, ¿nosotros podemos rendir semestralmente la productividad científica, siendo que preparar un artículo a veces ya toma demasiado tiempo, y más encima que este artículo sea revisado puede tomar un tiempo aún mayor? Entonces esas cosas tenemos que de alguna forma tratar de acotarlas. El autor obviamente quiere que ese tiempo sea el menor posible, y nosotros las revistas debiéramos trabajar para que ese tiempo también sea el menor posible. Entonces,
muchas veces el autor queda preso o se ve sometido a las directrices que sigue la institución que lo alberga. O sea, lamentablemente muchos autores están sometidos a ciertas políticas y se ven presos de eso, y obviamente esa presión después se traspasa hacia la revista. Entonces, hay una serie de cuidados que hay que tener, dada la urgencia de publicar. ¿Por qué? Porque han aparecido journals que se aprovechan de eso. Dado que hay muchos autores, con la urgencia de publicar, la comunidad científica va creciendo, el número de doctores que seguramente aparecen por año. Hoy en día no era lo mismo que pasaba hace 40 años atrás. Bueno, la cantidad de revistas tampoco era la misma. Entonces ahora han aparecido estos journals, las revistas predadoras o depredadoras, que de alguna forma cazan a estos autores, y de repente muchas veces esa productividad ni siquiera es reconocida. ¿Por qué? Porque la revista es clasificada como un journal depredador y obviamente no es reconocida o es expulsada de la base de datos de prestigio. Entonces hay que tener cuidado con los journal predadores. Acá hay un artículo que les puedo recomendar, Nature en general. Bueno, este fue publicado en Nature, que se llama Predatory Journals. No hay una definición, dicen no definición, no hay defensa, o sin definición, sin defensa. Los journals predatorios no tienen una definición clara. Muchas veces, bueno, se ha hablado, creo que esto en exposiciones anteriores, que son revistas que cambian su política de publicación, y a veces aumentan el número de publicaciones de un año a otro de manera quizá un poco exagerada, y muchas veces hay intereses económicos detrás, sobre todo en las revistas que son de pago. Entonces, todo eso, ¿por qué surge? Porque el autor quiere publicar, obviamente, en forma rápida. Entonces ellos a veces cobrando, aumentan su número, aumentan sus ganancias, y eso de alguna forma enturbia todo el proceso de investigación. Y muchas de estas revistas a veces ni siquiera cumplen del mínimo estándar. Hay revistas que publican lo que sea, obviamente esas difícilmente van a estar en una base de datos de prestigio, porque ni siquiera a veces hacen una adecuada revisión de pares. Entonces hacen solicitudes insistentes que publiquen, entonces todo eso aprovechándose de la urgencia que tiene el autor por publicar. Hay otro problema que también se ven afectados los autores, que es el open access. Hay revistas que dicen, mire, su artículo va a estar a disposición de cualquier lector, pero usted tiene que pagar por ello. O hay revistas que al lector que quiere descargar su artículo tiene que pagar, y a ustedes les cobran los APC. Los APC son los cargos por procesar el artículo. Muchas revistas publican por simplemente procesar el artículo, porque tienen que hacer una pequeña edición, pasarlo a PDF, pasarlo a XML, una serie de cosas de procesamiento, y los autores tienen que pagar por eso. Entonces, eso también es una sobrecarga extra para el autor. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? De alguna forma lo que sucede es que revistas, por ejemplo, los full open access, nosotros, en nuestro caso, nuestra revista Ingeniares, es una revista full open access. ¿Qué significa full open access? Significa que nosotros no le cobramos al autor por publicar, no interesa el número de páginas. Bueno, tenemos ciertos límites, pero en general no hay un cargo por número de páginas al autor, y tampoco hay un costo para los lectores. Los lectores pueden de alguna forma acceder libremente a los artículos, y los autores también pueden acceder libremente a publicar sin realizar ningún pago. Entonces, toda esta dinámica lo que hace es que ha saturado a los journals full open access. Entonces, esta problemática de que se cobran los cargos por procesar artículos, o más encima del open access, que a veces lo paga el autor, eso genera un estrés en el autor. Entonces el autor tiene que derivarse a otra revista, y hay otra política que también es compleja, dada la urgencia que tiene por publicar y también el desempeño que tiene la revista. Ha ocurrido una política que he visto muy recurrentemente en algunos journals, que es la política de rechazar y resometer. ¿Eso qué quiere decir? Antiguamente, cuando uno enviaba un artículo, tenía muchas posibilidades. O el artículo era rechazado de plano, inmediatamente puede ser rechazado por el editor, o rechazado por los revisores pares, o a veces le decían el minor revision o el major revision, o sea, revisiones menores o revisiones ya de mayor envergadura. Pero hay una política que se está dando cada vez más común, que es la de rechazar y resometer. Entonces uno dice, ¿pero qué diferencia tiene con un major revision? Bueno, acá hay un pequeño truco que, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo con que las revistas hagan eso. ¿Por qué? Porque las revistas rechazan, entonces el autor le devuelven el trabajo, el autor tiene que hacer un nuevo envío,
y de alguna forma resetean el contador de tiempo del artículo. El artículo parte desde cero, entonces claro, después sale la revista promocionándose que tiene 3 meses, que publica artículos en 3 meses, en 2 meses, pero eso no fue así en verdad. En la revista seguramente ese artículo lo rechazó en 3 ocasiones, le hicieron correcciones y después le dijo resométalo. Entonces hay que tener cuidado también con los autores, porque eso también de alguna forma es una manera de cazar al autor, pero en realidad no es un proceso ágil, pero se venden como, muchas revistas se venden como que tuviesen un proceso ágil sin ser un proceso ágil. Pero el problema es quién paga los open access. Lo tiene que pagar el autor, los tiene que pagar la institución a los cual los alberga. ¿A quién beneficia esto? ¿Beneficia en algo al autor, por ejemplo? Porque yo tendría que pagar por un open access. Obviamente mucha gente a veces paga por un open access. ¿Por qué? Porque como el artículo está a disposición de todos, obviamente uno espera que el artículo sea más leído y eventualmente más citado. Entonces los académicos que se dedican a investigar poseen una incertidumbre considerable a la hora de rendir cuentas de su productividad. Las instituciones no siempre proporcionan los recursos para costear estos pagos y por lo tanto genera una saturación en las revistas Full Open Access que de alguna forma ya no dan abasto o están muy saturadas de trabajo. Entonces hacer que este proceso sea mucho más lento, obviamente alejándose de las expectativas del autor y obviamente también de alguna forma deteriorando los desempeños o los indicadores que tiene la revista. Entonces hay una premisa que a mí me gustaría poder practicar, pero no siempre se puede porque hay algunas dificultades en el camino, que es, yo siempre pienso que cuando un autor envía un trabajo a una revista, ellos están depositando su confianza en la revista. Es como que me entregaron a cargo su hijo, su producto. No quiero decir que un autor sea, o sea, que un artículo sea el hijo de un autor, pero en el fondo es producto de mucho trabajo, de un conjunto de investigadores. Ellos depositan la confianza en una revista que va a tratar a su producto con cuidado, lo va a evaluar bien, lo va a tratar bien, lo va a tratar de hacer lo mejor posible, pero a veces nosotros, como nos vemos saturados, eso no siempre se desarrolla de manera eficiente. Entonces nosotros debiéramos velar por cumplir nuestro proceso en forma eficiente, ¿qué quiere decir? Tratar de acortar los tiempos de revisión y darle una retroalimentación que sea valedera al autor. Y aquí aparece un gran interrogante ahora, que qué tanto pueden competir las editoriales universitarias o editoriales pequeñas contra grandes grupos editoriales. ¿Podemos competir en igualdad de condiciones si no tenemos los mismos recursos? Si algunas somos full open access, ¿qué quiere decir? Que no recibimos ningún incentivo monetario o más recursos para poder agilizar nuestros procesos contra grandes grupos editoriales que sí lo hacen. Entonces eso es un tema de debate hoy en día. Bueno, acá hay algunas referencias, no voy a referirme mucho a ellas, pero se ha hablado mucho sobre los Open Access o los APC, que se llama Article Processing Chart, de cómo ellos podrían de alguna forma incrementar nuestra visibilidad de artículos, si es realmente así para todas las disciplinas o no es así. ¿Qué tanto incrementa el impacto científico, por ejemplo, de los investigadores que publican revistas de acceso abierto? Entonces es un análisis bibliométrico. ¿Y qué pasa con por ejemplo, también hay otros papers que investigan de acuerdo, si eso se da en países que tienen de alguna forma menos recursos, entre comillas, países que están en vías de desarrollo. Entonces, si el Open Access de alguna forma ofrece una ventaja en citaciones, todo eso es un tema de discusión. ¿Por qué? Porque las revistas que no somos, o sea, que no cobramos por Open Access, de alguna forma, nos vemos saturadas y obviamente eso deteriora nuestro desempeño. Bueno, acá hay una serie de artículos que los dejo ahí por si alguien los quiere investigar, pero el tema del Open Access es un tema que puede de alguna forma en algún momento ser un motivo de interés para un autor, o un motivo de dificultad también. Pero también hay perspectivas que tiene que cumplir el editor. Los editores nosotros de alguna forma nos transformamos en los supervisores del proceso. Nosotros al final vamos a decidir qué se publica y qué no se publica. Obviamente no es que seamos de alguna forma la última palabra, pero en general nosotros apoyamos nuestro proceso y decimos qué se publica y qué no se publica de acuerdo a una serie de indicadores, lo que nos recomienda nuestro comité editor, lo que nos recomiendan nuestros revisores, y muchas veces también la opinión propia que tengamos respecto de un artículo. Nosotros debemos garantizar que esa evaluación sea limpia, sin sesgos ni conflictos de interés. Ahí también ese otro tema, porque en algunos papers se ha destacado de que, o sea, hecho énfasis en que muchas veces, ¿quién es un par revisor?
muchas veces el par revisor es nuestro científico que está compitiendo con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tan limpia o libre de sesgos puede ser su evaluación? Eso también es un tema que puede ser complicado. No siempre, nosotros generalmente hacemos una declaración, le pedimos a los revisores que declaren que no tienen conflictos de interés, pero él siempre puede responder que sí. Nosotros actuamos de buena fe. Todo este proceso de la ciencia se basa en buena fe. Si a alguien falta la buena fe o miente en su declaración, obviamente eso ya no lo podemos controlar. Nosotros, como revista, siempre nuestro objetivo primordial es trabajos que sean con calidad y rigurosidad científica. También deseable que tengamos referatos rápidos y rigurosos, pero eso también depende mucho del referee. También nos interesan trabajos de alto impacto que generen interés en una comunidad amplia, pero ahí surge un problema. ¿Y qué pasa con trabajos que tienen de alguna forma un énfasis más bien local? Los vamos a rechazar porque son locales. Entonces, en general, ahí yo les recomiendo a los autores que cuando hacen trabajos locales tienen que tratar de dar un cierto realce o énfasis a la problemática local. ¿Por qué sería importante para una revista tratar esas problemáticas? Voy a dar un ejemplo, no sé, por ejemplo, en Arica. En Arica somos una ciudad que tiene un puerto y de repente nos llegan trabajos, voy a dar un ejemplo, estudio o mejora de la logística en el puerto de Arica. Entonces, si eso me dice el título del trabajo, yo diría, ¿y por qué? ¿Qué tiene de particular el puerto de una determinada ciudad? Yo estoy dando como ejemplo Arica porque vivo acá, pero podría ser cualquier otra ciudad que tenga un puerto. Claro, uno lo puede empezar a adornar, ¿no? Que un puerto limítrofe, no sé, exporta tanta cantidad de toneladas al año, podría dar un montón de énfasis o convergen distintas políticas porque las cargas vienen también, como dijimos, de un país limítrofe o una zona limítrofe, vienen tanto, no sé, mercancías que pueden llegar desde el extranjero, de Bolivia, de Perú. Entonces la idea es que los temas locales sean de alguna forma complementados con información adicional, porque publicar algo local, porque sí, seguramente es muy importante para la comunidad, pero nosotros como perspectivas del editor necesitamos algo que genere impacto en la comunidad científica, pero un poco más amplia. No que algo que le atañe solamente a una ciudad, sino lo publicamos en el diario de la ciudad y listo. No lo publicamos en una revista científica. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Lo que sí, como editor, yo creo que también tenemos que cuidar y dar cabida a temas locales, porque cada vez Latinoamérica hace más ciencia y creo que también nosotros tenemos que fomentar que se genere conocimiento científico desde nuestro ámbito de acción. No podemos siempre publicar a países del primer mundo, tenemos que dar cabida a países que van en vías de desarrollo, que también están generando muy buena ciencia. Entonces, este es un tema también a veces conflictivo, porque muchos editores a veces también tenemos sesgos, podemos tener sesgos, y lo importante es no caer en esos sesgos. Entonces, ahí como recomendación, temas muy locales, hay que tratar de complementarlo. Es importante estudiar determinado tema en cierta ciudad. Por ejemplo, a veces radiación solar. Toda la zona del altiplano tiene una gran radiación solar. O astronomía, por ejemplo, también tienen sitios, pero hay que, de alguna forma, fundamentar. No quiero decir adornar, pero de alguna forma hay que complementar la información que entregamos, porque a veces los títulos son muy escuetos, los abstracts son muy escuetos y no entregan toda la información, uno se queda con la sensación de que un trabajo que le va a interesar a muy pocas personas, y claro, los referees generalmente terminan rechazando. El editor también lo que quiere es que de alguna forma su trabajo o su revista quede posicionada en una base de datos de prestigio. Me interesa la visualización, posibles citaciones, pero siempre cuidando las normas éticas, porque ahí también hay malas conductas que de repente editores han caído. Por ejemplo, una vez nos comentaban que los editores en la editorial citaban todos los artículos que venían en ese número. Eso obviamente es un motivo de baneo de cualquier base de datos. Eso es algo que un editor no puede hacer, porque estaría adulterando las métricas, citando todos sus artículos en la editorial del volumen o del número que salió publicado. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros, es algo que nos interesa, obviamente sí, pero siempre respetando las normas éticas. Entonces, y otra cosa que también el editor tiene que cuidar es que se debe estar alerta respecto de nuevos indicadores de desempeño. Debemos aportar también, de alguna forma, ahora nos piden que aportemos a la institución que nos sostiene. Bueno, decidir qué es un aporte no es una tarea fácil. Generalmente las preguntas que uno tiene que hacerse es cuál es la novedad, para qué sirve, para quién es útil. Una imagen en general a veces grafica lo que vivimos día a día. Vemos un montón de papers, gente que quiere publicar rápido,
pero ¿cuál de ellas trata un verdadero problema? Esto, bueno, es de estos famosos imágenes que ahora como humor gráfico, por decirlo así, pero de alguna forma representa una realidad. Hoy día nos pasa esto. Muchos investigadores hacen trabajos con un aporte muy bajo. ¿Por qué? Porque les interesa la publicación rápida. Pero los que hacen realmente trabajos sustanciales son muy pocos. Entonces, nosotros, ¿cómo determinamos qué es lo que es un aporte? Nos apoyamos en los pares revisores, hay que conseguir pares revisores calificados, si no se corre el peligro de tener un referato intrascendente. Hay veces que hay revisores que dicen, sí, el artículo no es publicable, ¿por qué? Porque tiene bibliografía desactualizada. Y nos da eso, pero eso la verdad no nos dice nada. Entonces, un buen referato en realidad tiene que entregar información valiosa tanto al autor como al editor, al comité editorial. Pero aquí aparece un problema. ¿Qué reconocimiento recibe un revisor? Y otra cosa también, ¿quiénes son revisores? Porque nosotros nos gusta que nos publiquen nuestros trabajos, pero cuando después nos llega una solicitud de revisión, ¿cuántos investigadores la aceptan? Porque la medida que, obviamente yo para poder publicar un trabajo, alguien tuvo que haberlo revisado. Entonces cuando me llega a mí una solicitud de revisión, ¿la acepto o la rechazo? Entonces es un problema, lamentablemente la ciencia se basa en ese trabajo de voluntarismo, o sea, de alguna forma tenemos que, altruista, tenemos que de alguna forma, si alguien revisó nuestro trabajo, tenemos que de alguna forma devolver la mano. Bueno, hay sistemas de crédito como Pablon, Reviewer Credit, que están de alguna manera recopilando la cantidad de paper que uno revisa y hacen ahí un estándar, pero también eso pasa porque las instituciones en las cuales nos albergan reconozcan este labor. Bueno, errores comunes que se cometen al envío de artículos. Vivimos en una sociedad digital, donde los metadatos nos entregan información de los artículos. Ahora, todo en el mundo de la informática. Entonces, un error que generalmente se cometen es que el título tiene que tener relación con lo estudiado y no uno genérico. A veces dice, estudio de la logística en un puerto. Eso no me dice nada. No me dice nada. Tiene que ser algo mucho más específico que de alguna forma me dé interés por leerlo y no algo que podría aplicarse a un montón de trabajos que se publican en torno a la logística o del área de la ingeniería industrial. También hay veces que algunas recomendaciones, porque un artículo tiene distintas secciones, tiene título, abstract, keyword, que generalmente son las secciones disponibles de cualquier artículo en cualquier revista. Después hay veces que hay revistas que si uno quiere descargar el artículo completo tiene que pagar por él, pero en general los keywords, las keywords, el abstract y el título están disponibles para todos. Entonces, una recomendación es que las keywords de alguna forma sean palabras que complementen lo que ya está en el título, no que sean las mismas que están en el título, porque supongamos que yo hago un artículo sobre redes neuronales y yo coloco también redes neuronales en el título y además en las palabras clave. Claro, cuando alguien coloque inteligencia artificial, a lo mejor mi artículo no va a salir, siendo que podría haber colocado redes neuronales en alguna parte, a lo mejor inteligencia artificial en otra, no sé, todo eso depende de la temática. O algoritmos de clasificación y después coloco machine learning, no sé. De alguna forma se insta a los autores que las keywords no sean palabras que ya estén contenidas en el título, porque la idea es que así aumenta las chances de poder encontrar ese artículo mediante una búsqueda. Esa más o menos es la idea de este consejo. El idioma del artículo influye en la cantidad de revisores potenciales. Este es un punto conflictivo, porque yo soy de las personas que piensa que la buena ciencia puede partir de cualquier lugar, pero también una vez, por ejemplo, como anécdota, me pasó que nosotros publicábamos artículos en inglés, en español y también en portugués. Y yo quité el idioma portugués de la revista. Nosotros aceptamos artículos en portugués. Entonces, las autoridades, mis jefes, por decirlo así, me llaman y me dicen, ¿por qué quitaste el idioma portugués? Y yo le dije, si un artículo viene escrito en portugués, ¿quién lo revisa? Voy a hacer un ejemplo quizás un poco más drástico. Si un artículo viene en chino mandarín, ¿quién lo revisa? ¿Lo va a revisar un chileno? ¿Lo va a revisar un gringo? No tiene que revisar alguien que sepa hablar el idioma. Entonces, lamentablemente, ese es otro punto que es conflictivo. Yo no estoy de acuerdo en que todo se publique en un solo idioma, pero lamentablemente eso es un hecho. Los artículos publicados en inglés, en general, en el punto de vista, desde mi área de la ingeniería o de la ciencia, se entiende que el inglés es el idioma universal para la ciencia. Entonces, cuando alguien manda un artículo en inglés, la cantidad de revisores potenciales se incrementa enormemente. Si alguien me envía a alguien en portugués, ¿quién lo va a revisar? ¿Alguien de Brasil o de Portugal? Difícilmente lo va a revisar otra persona. No digo que haya gente que no pueda leer portugués, pero en general la revista no le va a andar preguntando a un autor japonés si sabe hablar portugués, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero, que el idioma de alguna forma influye en la agilidad del proceso.
No es algo deseable, pero lamentablemente es un hecho. También abuso de abreviaciones, el lenguaje informal, lo que no hacen que los trabajos no sean tan atractivos. El abstract o resumen, en general, uno tiene que pensar que muchas veces el abstract es el único elemento que tenemos de referencia antes de poder acceder al artículo en forma completa. Entonces, si el abstract no dice qué es lo que se hizo en el artículo, cuál fue la metodología utilizada y cuáles son los resultados conseguidos, nos da información muy escueta, lo más probable es que yo con el abstract, leyendo un abstract muy pobre, no vaya ni siquiera a descargar el artículo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El título muchas veces no es acorde al estudio realizado. La introducción no se describe la importancia del estudio ni el propósito de que tiene ese estudio, porque la introducción obviamente uno tiene que engancharlo, tiene que de alguna forma atraerlo a por qué la temática que se investigó en ese artículo es importante. Muchas veces se declaran objetivos y los resultados no responden a los objetivos planteados, entonces hay una inconsistencia, hay un problema de coherencia. La metodología generalmente también es un error común que cometen los autores, que es muy imprecisa o no concuerda con lo declarado, dice vamos a hacer 3 métodos y a veces hacen 2, claro, a lo mejor es un caso extremo, pero en general ocurre. O es muy confusa que los referidos no la entienden o no creen que es clara y terminan rechazando porque es una metodología que no está del todo bien declarada o bien expuesta. Algunos métodos también son no expuestos completamente, por ejemplo, sobre todo estudios que hacen muestras estadísticas o percepción de calidad, hacen encuestas, cómo seleccionar la muestra, cómo seleccionar la población objetivo, cuál era el N importante para considerar eso estadísticamente viable o válido. Entonces, a veces también tenemos datos estadísticos pobres o inapropiados. También un error bastante común es que a veces obtienen resultados y esos resultados los colocan en tablas y también en gráficos. Entonces uno dice, está duplicando los resultados. También uno tiene que saber qué resultados son convenientes mostrar en una tabla, qué resultados son convenientes mostrar en un gráfico y qué tipo de gráfico. Gráfico de tortas, de barra, lo que uno quiera, o de dispersión. Las conclusiones muchas veces simplemente se reducen a simplemente comentarlo ya expuesto en otras secciones, entonces a veces se hace como una enumeración, eso también es mal visto por los referees, en lo que a mí me compete ver. Enumeración de resultados, eso no son conclusiones. Algunas recomendaciones, siempre es bueno preguntarse cuál es la novedad, para qué sirve, para quién es útil, por qué es importante estudiar eso. También otra recomendación es citar la bibliografía de primera fuente y evitar la literatura gris. La literatura gris se refiere a cualquier literatura que no es verificable. A veces nos ha sucedido que mucha gente quiere citar tesis, ensayos, a lo mejor ya hay áreas que sí, no digo que no, pero la idea de citar una referencia es que cuando alguien lee un trabajo y dice esto lo dijo Juan Pérez en el año 2000 tanto, dependiendo del estilo de citación que utilicen, la idea es que uno pueda descargar ese artículo o puede ir a verlo y corroborar que eso fue lo que se dijo en ese artículo. Si alguien me dice, no, esto fue publicado en una tesis del 2008 de la Universidad X y yo quiero acceder a esa tesis y no la encuentro, eso no es literatura que va a ser de alguna forma verificable. Entonces, muchas veces hay muchos artículos que citan un montón de bibliografía que ni siquiera es verificable. Entonces hay que tener cuidado con esa literatura gris. Bueno, la rigurosidad y la integridad de la investigación tiene que estar claramente definida la pregunta de investigación, cuáles son los objetivos y cuáles son los alcances, porque también hay veces que como editor nos vemos expuestos a que el revisor le pide, no, usted tendría que haber llegado a esto, a esto, a esto, a esto, y le pide cada vez más resultados al autor, y el autor ya había hecho un experimento y el alcance estaba bien definido, y los revisores siguen pidiendo, entonces a veces uno ve que también son injustos con el autor, entonces el autor tiene que declarar claramente cuál es el alcance de su investigación y por qué motivo llegó hasta allí, y eventualmente lo otro queda para un trabajo futuro. Otro punto de conflicto que hemos tenido es que hay investigación cualitativa versus cuantitativa, y parece que estas personas no se hablan. ¿Por qué digo que es importante que nos describan el tipo de investigación? Porque claro, uno a veces llega a un determinado artículo que hace una descripción cualitativa y uno lo envía a referees que son más veces del área cuantitativa y obviamente no se llevan. Hay gente que mueve que estas dos áreas, cuantitativa y cualitativa, no se hablaran. Entonces hay que tener cuidado porque obviamente las personas que hacen investigación cualitativa debieran ser evaluadas por personas que tengan esa amplitud de mira de la investigación cualitativa. Investigar, yo creo que no es una tarea fácil, muchas veces no basta tener con una idea brillante, mucha gente cree que con eso basta para investigar y no, si no sabemos comunicarla eso no es suficiente.
También debemos tener claro que los comentarios no siempre serán positivos. Hay gente que lamentablemente se ofusca demasiado o se rinde demasiado porque recibe comentarios adversos. Entonces, lo importante es que este proceso de investigación no va a llegar a éxito si la persona se rinde. Lamentablemente, a veces tenemos que tomar que estos comentarios no son personales y que siempre podemos mejorar nuestro trabajo, o a veces simplemente nos tocó un referee que no logró entender, y por eso tenemos que también de alguna forma tener amplitud de mira y decir, bueno, una mala opinión no quiere decir que mi trabajo sea del todo malo. Los pares revisores influyen bastante en el tiempo que se demora el artículo. A veces se le echa la culpa al editor, pero son los revisores los que no responden. Son generalmente una labor que carece de reconocimiento, porque además es ad honorem. Muchas revistas solicitan listas de revisores potenciales, así como también pueden la posibilidad de vetar a algunos. Si a los autores les gustaría un proceso ágil de publicación, también debieran estar dispuestos a ser revisores, que ese es un tema que nosotros tenemos. Tenemos muchos autores, pero muy pocos revisores. Y lo otro, que cuando uno es revisor, le toca hacer el papel de revisor, hay que hacer críticas constructivas, no hacer críticas que de alguna forma denosten al autor. Uno tiene que siempre actuar con amplitud de mira. Por ejemplo, esta imagen a veces es muy recurrente. El revisor a veces es muy agresivo con los autores y eso no debería ser. No debería ser. Nosotros tenemos que hacer críticas constructivas, tratar de mejorar el proceso y no denostar al autor. Y acá hay una editorial que saqué para reflexionar, porque esta revista que se llama The Analytical Scientist, esta editora, Victoria Samanidou, hace una referencia sobre citar tus fuentes, dice una revisión de la integridad académica. Entonces dice que las referencias de alguna forma son parte importante de un manuscrito, indispensable, ya aseguran la integridad y permiten al lector de alguna forma hacerle un panorama de los trabajos ya existentes y ofrecer quizá un snapshot del trabajo, los que han sido relevantes y cuáles no son tan relevantes. Lo que uno cita, ojalá fueran trabajos relevantes. Entonces, dice que ella en su experiencia se ha encontrado con muchas respuestas después del sometimiento de un artículo que son cuestionables. Por ejemplo, editores que a veces le piden más citaciones de su propio journal. Eso es complejo porque a lo mejor podrían eventualmente alterar las métricas del journal. Entonces eso no es bien visto como una buena práctica, que los editores pidan que referencien su propio journal. Obviamente un editor sí tiene que poner en valor los journals de su artículo, pero no caer en malas prácticas. Entonces hay una línea que no es fácil de trazar. O revisores, por ejemplo, que a veces piden una serie de referencias, a veces hasta irrelevantes citaciones que son de su propio trabajo. O sea, le piden al autor que haga citaciones de un montón de artículos y a veces, bueno, ella dice que esta situación es un poco cómica. ¿Por qué? Porque a veces eso revela la identidad del revisor. Imagínense que yo recibo una respuesta de un artículo y me dicen, cita Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, 5 trabajos de Juan Pérez, al final termino sabiendo que el revisor es Juan Pérez. Entonces, aquí el problema está en que esto, qué tan a menudo sucede y si es ético o no. Entonces, los editores y los revisores deben hacer todo el proceso, o sea, todos los esfuerzos posibles porque el proceso de revisión de manuscritos sea de calidad, antes de que aparezca publicado en el journal. Pero también se sabe que los revisores trabajan en base a trabajo voluntario. Ellos no reciben remuneración en muchos de los casos, en prácticamente ninguno de los casos. Muy pocos casos son pagados los revisores. Entonces dice, ¿qué sucede cuando un revisor se da cuenta que su trabajo no ha sido o no ha recibido el crédito suficiente o no ha sido citado? Podría preguntar por ello, porque aquí lamentablemente hay una línea. ¿Dónde se dibuja esa línea entre lo que es autopromocionarse o reconocimiento genuino? Si yo soy un revisor, ¿puedo pedir que citen mi artículo? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre realmente que mi artículo merece ser citado o simplemente yo me estoy aprovechando de la situación que soy un revisor? Entonces, eso también ofrece un reto importante al autor, distinguir entre los revisores que piden o hacen sugerencias legítimas respecto a incorporar referencia o están manipulando las citaciones. Entonces un autor debe decidir muchas veces si ponerse en riesgo de que le rechace su trabajo por no citar los artículos que le sugieren o hacer caso y hacer caso a citar la referencia en favor de que su paper sea aceptado. Ese es lamentablemente un problema ético que hay y hay que reflexionar. También dice cuántas autocitaciones son razonables.
porque muchas veces, bueno, me recuerdo alguna vez leí un artículo que decía Good Science versus Self Science, o sea, Self Science, cómo yo diferencio la buena ciencia de simplemente autocitarnos, porque hay gente que realmente merece ser autocitada porque ha hecho un trabajo destacado en su área de investigación y las autocitas son pertinentes. Bueno, aquí hay, para no seguir alargando la presentación, hay un comité sobre ética en publicación, la COPE, que yo recomiendo que visiten porque ahí habla sobre todos los problemas de integridad de la investigación y en general todo el proceso de integridad académica debiera ser algo que atañe tanto al autor como al revisor como al editor. Todos tenemos que estar de alguna forma trabajando en la integridad de la investigación. Bueno, algunas lecturas recomendadas para ir finalizando ya. Hay un libro que se llama Writing Science, de Joshua Schimmel. Este libro, Peer Review and Manuscript Management in Scientific Journal, este libro, en mi opinión, fue como mi Biblia en su determinado momento, porque da a entender una panorámica general de todo el proceso de revisión, la importancia que tienen los revisores, cómo responder referatos, cómo hacer pautas de evaluación. Entonces, es un journal que puede, de alguna forma, entregar bastante información. Después hay otro libro interesante que dice qué es lo que desean los editores. Dice una guía del autor para publicar en journal científico. Es también un libro recomendable porque le da un panorama al autor de qué es lo que están buscando los editores, qué es lo que tendrían que ver en sus artículos para que los editores de alguna forma tengan el menor inconveniente en aceptar sus artículos. Y después hay un artículo, bueno, una guía al editor para escribir y publicar ciencia, que también es un buen libro. No digo que sean las referencias absolutas, pero son los libros que yo he tenido la oportunidad de leer y de alguna forma me dan un panorama de cómo es el proceso de investigación y cómo los distintos actores o participantes del proceso cumplen un determinado rol y qué intereses tienen ellos, cuál es su labor, cómo ejercer esa labor en un marco de integridad científica, etc. Bueno, acá el último libro que les recomendé da la estructura básica de un artículo que se llama la estructura INRAD, que dice la introducción, método y resultado y discusión. Y acá dice que obviamente la introducción tiene que ser como contar una historia científica, ya los métodos son mucho más específicos y realmente es la parte importante del manuscrito, y la discusión seguramente es de todos los resultados que obtuve, cuál es realmente el incremento científico o el aporte que hicieron, que está en la parte de discusión, es seguramente la parte más desafiante. Entonces se habla de esta estructura del artículo que debiera ser por reloj de arena. La introducción tiene que partir de qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabíamos, por qué es interesante y qué es lo que nosotros hacemos en el trabajo. En los resultados y métodos, qué hicimos aquí y qué es lo que fue encontrado. Y después la discusión, qué significaron nuestros resultados, qué todavía no sabemos y cuáles son los próximos pasos a seguir. Entonces nos da nuestra estructura de reloj de arena, es un libro bastante ilustrativo que nos permitiría de alguna forma tener una referencia de cómo fabricar o escribir un artículo científico. Entonces, como comentarios finales, el autor debe evaluar si tiene un trabajo realmente publicable o si faltan aspectos por mejorar. Se deben revisar las normas de publicación de la revista, así como la sección Ion and Scope, o sea, cuáles son el foco o a lo que se dedica la revista, qué es lo que quiere publicar y qué es lo que no quiere publicar. Poner atención al estudio de citación utilizado, porque hay gente que, nosotros, por ejemplo, en la área de ingeniería ocupamos mucho la norma IEEE, pero en el área de ciencias sociales se ocupa mucho la APA, ahora va la APA versión 7, en otros se ocupa Vancouver. Entonces se recomienda el uso de gestores bibliográficos como EndNote, Mendeley, de alguna forma que el cambio de referencia no sea una tarea que demande bastante tiempo. Hay gente que hace todavía la referencia a mano y obviamente eso les quita demasiado tiempo. Cualquier cambio que uno pida gasta demasiado tiempo si no ocupan estos gestores bibliográficos. Un buen ejercicio que recomiendo es revisar trabajos previos publicados por la revista para saber si la temática ha sido abordada y es pertinente. Eso se condice con el cuadrito que le mostraba de la referencia 1, donde decía que uno ordenaron los journals, qué artículo similar había sido publicado, si era reciente, no era reciente, etc. Y respetar los contenidos de la sección de un artículo, saber qué es lo que se espera de una introducción, qué es lo que se espera de la parte metodológica y qué es lo que se espera de la parte de discusión y conclusiones. Evitar la literatura gris, además de citar bibliografía actualizada. Siempre es bueno revisar la última bibliografía que ha sido
publicada, porque a lo mejor hay cosas que se acercan mucho más a lo que hemos publicado. Esto no quiere decir que yo descarte, en mi opinión no se debieran descartar las referencias clásicas, porque hay referencias que a lo mejor tienen una magnitud tal que siempre van a ser citadas, independiente del año donde hayan sido publicadas. Hay gente que es muy estricta con esto y dice, no, solamente los últimos 5 años. Eso yo por lo menos no soy partidario de eso, pero hay gente que obviamente se centra mucho en la bibliografía actualizada. Y el editor es un intermediario entre los pares revisores y el autor. Y yo creo que el autor tiene que saber o sentir la plena confianza en comunicar alguna solicitud por parte de los revisores que no le parezca apropiada. Muchas veces los autores caen en decirle que sí a todo lo que dice el revisor, a pesar de que muchas veces ellos no estén convencidos. ¿Por qué? Porque está el interés de querer publicar, y a lo mejor siempre los editores tenemos que dar de alguna forma las chances de que el autor haga comunicaciones privadas al editor. De hecho, nosotros instamos a los autores que si hay algo, una comunicación privada que no quiere que vean los revisores, no las pueden hacer. Eso es algo que debería estar abierto siempre para el autor. El autor necesariamente no tiene por qué coincidir con el revisor. El revisor es un par, no es alguien que está por sobre el autor. Muchas veces van a haber opiniones que son debatibles, y si el autor da la justificación adecuada, muchas veces el editor puede acceder a darle favor al autor y no al revisor. Eso también es algo que podría suceder, no digo que siempre, pero podría suceder. Y el autor tiene que sentir esa confianza en el editor, de que el editor va a estar disponible para escuchar ambas partes. Publicar es un proceso dinámico, cada vez enfrentamos nuevos retos, por lo cual se requiere un aprendizaje continuo. Yo no creo que haya una regla para decir cómo publicar, sino que es algo que se va adquiriendo con experiencia, pero lo importante es ser perseverante, no rendirse. Si hay alguna vez un mal comentario, seguir adelante, porque la persona que se rinde, obviamente, en mi opinión, no va a ser un buen investigador. Bueno, muchas gracias. No sé si voy a dejar mi presentación hasta acá, no sé si tendrán preguntas.